Y bueno, fue una semana súper interesante y tengo a una invitada del podcast y obviamente una experta en el tema legal, migratorio, una amiga muy inteligente y además regia. Sí. Mi Blanquita, mi abogada Blanca. Blanca, pues yo quiero platicar contigo porque ha sido una semana bien ocupada para ti. Sí. Y que estuvimos platicando y mensajeando mucho. Ajá. Y esto no sé si tenga fecha de expiración. Sí. Yo lo voy a compartir en redes y pensemos mucho en clips. Porque al pensar en clips es lo mismo que a ti te ha llegado en la información que has visto en redes sociales. ¿Cómo estás primeramente? Muy bien, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Estoy muy contenta de que me hayas vuelto a invitar. Siempre me la paso súper bien contigo. La conversación Claro siempre sí. es muy informativa, pero también muy divertida. Así Y que el gracias chisme por- siempre se Siempre pone está bueno. bueno, claro. Pues entre regios, ¿qué puedes esperar? Tardamos como una hora en empezar, pero valió la pena. Claro, siempre. Valió la siempre. pena. Oye, y bueno, entonces, ya que estamos por aquí, ¿cómo ha sido una semana? Porque ha sido de ups and downs y un tema migratorio que ha cambiado. Ya no es el mismo de hace 20 años, en donde casi siempre se le daba la prioridad por parte de los... Digo, se le sigue dando, pero como que la gente ha cambiado un poco más. Y eso es lo que yo también quiero hablar contigo. Claro. ¿Cómo lo ha tomado todo este cambio la gente en el tema de la ley SB? 4. Ok. Sí, claro. Pues sí, efectivamente yo soy de la misma, comparto la misma opinión en que nuestra comunidad inmigrante realmente ya, gracias a las redes sociales, gracias a pues la información ya que está más diseminada, ha estado más atenta a estos cambios, pero también reaccionan un poco diferente, sienten un poquito que hay más información. El cambio que se ha visto, que es la razón por la que nos tienen tan ocupados dando vueltas como locos, viendo qué es lo que está establecido realmente, es esta ley precisamente SB4, la cual ya ha estado pues en proceso de evaluación y trabajo por bastante tiempo. Es solamente que en esta semana se dieron unas noticias realmente controversiales debido a que obviamente sabemos que en el año, a finales del año pasado, bueno, a principios de este año ya el estado de Texas pasó la pasó como una ley y obviamente esta ley fue después apelada. Vaya, muchas organizaciones de abogados que son pro inmigrantes, que defienden a veces los derechos humanos o los derechos de la Constitución. Este tipo de organizaciones han estado peleando en contra de esta ley, debatiendo que es una ley ilegal, que es en contra de la Constitución y que también puede llevar a mucho racismo, a mucha discriminación por supuesto. Y racismo por el hecho de que es para o contra inmigrantes. Correcto. La pregunta es, ¿podrías en pocas palabras, porque yo quiero pensar que es algo complejo, largo y al mismo tiempo, como lo estuvimos hablando fuera de cámara, subjetivo, ¿podrías más o menos como que definir esta ley SB4? Claro, voy a hacer lo mejor que puedo porque la ley está un poquito ambigua, pero la ley en sí lo que está permitiendo es que las autoridades locales, en este caso las autoridades, por ejemplo, de los condados, los policías, oficiales locales, tomen en sus propias manos la aplicación o la ejecución de ciertas leyes. Por ejemplo, cuando una persona inmigrante está cruzando, esta determinación de cómo se va a lidiar con esa persona normalmente estaba en las manos de los oficiales federales, de los agentes federales como agentes de ICE o agentes de la frontera, lo que es Customs and Borders Patrol. Estrictamente migratorios, ¿eran esos oficiales los que podían aplicar este tipo de leyes? Correcto. Okay. Esto era un poder que estaba exclusivamente para los oficiales federales. Okay. Obviamente, claro que había asistencia y existe asistencia entre los dos departamentos, los locales y lo federal, porque se tienen que comunicar. Esto es inevitable, eso ha sido por años. Pero ahora ya no hay la necesidad de que los departamentos locales recurran a oficiales federales para arrestar, para detener y potencialmente deportar a una persona que se sospecha de estar aquí o haber entrado ilegalmente. Y una sospecha podría ir, dame un escenario. Ok, por ejemplo, ese es el problema. Me encanta esa pregunta porque ese es precisamente el problema. Hay demasiados escenarios que están al aire, que no se han definido si aplican o no aplican. La ley no es lo suficiente específica, pero en teoría, cualquier persona que se encuentre en la frontera, cerca de la frontera, porque tampoco la ley no define geografía, o sea, no hay un cierto tipo de... No hay límite en el territorio. Correcto. Pero es con oficiales de Texas, porque la ley es de Texas, ¿verdad? Correcto, correcto. O sea, por lo menos tenemos esa fronterita, ¿no? Del estado de Texas. Entonces, pero es el estado más grande del país. Claro, pues ¿qué no más me quieres? jodas.
¿Qué más quieres? Nada más les falta tantito para abarcar el resto. Sí. Bueno, entonces, esto podría ser cualquier persona que un oficial sospeche de que está aquí legalmente o que entró ilegalmente. Estar o entrar. Okay. Ahí es donde está la distinción. Y tiene o no que cometer un delito. No necesariamente basado en la letra de la ley. No encontré, después de haberla revisado a detalle, no encontré ningún lenguaje restrictivo que indique cualquier persona que se sospeche de cometer una actividad ilegal. No, es cualquier persona que se sospeche de entrar ilegalmente, porque el entrar ilegalmente ya se ha convertido en un crimen ahora. La primera vez es un delito menor. La segunda vez podría ser categorizada como una felonía de segundo grado, la cual puede llegar a cargar entre 2 años y hasta 20 años de prisión, en ciertos casos. Wow. Entonces, es una ley controversial no solamente por la letra de la ley, la severidad de los castigos y del castigo que están tratando de implementar. Entonces, el argumento de la parte de los que apoyan esta ley, como la mayoría de los republicanos, es que esta ley se supone que es para tomar las riendas de lo que alegan de que hay mucho narcotraficante entrando por la frontera, tráfico de niños, tráfico de humanos, etcétera, ¿no? Ese es el argumento por la parte republicana. Y los demócratas obviamente argumentan que esa ley igual no está realmente deteniendo ese tipo de crimen. Lo que están haciendo es literalmente es una manera de llevarse a todos los inmigrantes, ponerlos todos como en una canasta, que todos podríamos ser candidatos a ser personas que están cometiendo algún crimen, como nosotros dos. Tú y yo, ¿verdad? Sí. Al menos no discriminan. Claro, sí, por eso, ¿no? Mientras todos tengamos el mismo color. Sí, mientras seamos así, medios morenitos, medio como que cumplamos con características que ellos crean o consideren. ¿El acento puede ser una? Posiblemente, sí, porque es subjetivo, porque es completamente subjetivo. Y ese es el argumento más importante de las personas que están en contra de las organizaciones que te estaba comentando que están peleando en contra de esta ley. Que los inmigrantes ilegales y los inmigrantes legales nos vemos igual, completamente igual. Entonces realmente no hay una manera de definir qué es lo que es suficiente para un individuo, para un oficial, para un policía determinar esta persona está cruzando ilegalmente. O sea, yo puedo literalmente estar caminando por un pueblo fronterizo en chanclas y yo podría ser una candidata para esto. ¿Me explico? O sea, y fíjate que ha habido anteriormente muchas preguntas. Yo recuerdo que radioescuchas o gente en redes sociales me preguntaba el tema de que, oye, ¿cómo ves si puedo agarrar un vuelo para X o tal lugar? ¿Crees que vaya a haber problema? Y aquí es donde viene. O sea, si esto se llega a quedar, que ahorita entramos en el estatus en el que hoy está, pero si llega a haber visita de familiares de fuera del estado, viniendo a los aeropuertos, ya sea de McAllen, dígase El Paso, dígase el mismo Houston, Dallas, y estas personas llegando a los aeropuertos sin alguna, o cumpliendo con algunas características que ellos tengan, ¿pueden meterse en problemas? Creo que por ese lado no vamos a tener problema, porque los aeropuertos, primero que todo, están gobernados por oficiales que son de gobierno federal, no son locales. Los aeropuertos no tienen la misma jurisdicción que tendrían ya una vez fuera del aeropuerto en autoridades locales, número 1. Número 2, la ley no aplica para aquellos que estén entrando con visa, con permiso, con esto. En el aeropuerto no se podría implementar. A lo que me refiero es a quien viene de otro estado, como una persona latina que vive en, ¿qué te podría decir? Florida, Nueva York, y que viene para acá siendo en un vuelo comercial, no en un vuelo internacional. Entiendo. Tienes razón. Al igual, esas personas no van a tener riesgo necesariamente en los aeropuertos. O sea, no va a haber diferencia, porque en los aeropuertos no hay autoridades locales. En los aeropuertos... Sí, entonces los aeropuertos están gobernados por agentes, por ejemplo, cuando estás pasando por migración, son agentes federales. Y cuando pasas regularmente en un vuelo comercial sin tener la necesidad de cruzar con agentes de inmigración, las autoridades son
federales y no hay un policía local que pueda aplicar esta ley local. Correcto. Okay. Claro que va a haber personas de seguridad y posiblemente esas personas tal vez tienen credenciales o son oficiales locales, pero no, el contexto de la ley no está diseñada para necesariamente este tipo de, para el aeropuerto en sí, sino más que todo para aquellos cruces fronterizos, se supone, cruces fronterizos, lo que alegan, o cualquier área que esté cerca de la frontera. Sí, pero es donde llegas ahí que no hay un territorio específico geográficamente el que detenga esta ley para aplicarse. Correcto, no la hay. O sea, para ser muy específicos y quiero ser muy claro, la ley no indica ninguna restricción geográfica. En ningún momento, en ningún lenguaje de lo que hemos podido leer que está ahorita disponible. Ok. Y ahora sí, ¿en dónde se encuentra o cómo se encuentra el estatus de la ley? Porque esto hablamos durante la semana y me habéis dicho no, estaba detenida y luego ¡pum! Fue noticia nacional. Sí. Y luego nuevamente a las pocas horas en qué estatus lo dejaron y el por qué y quién lo hizo. Claro, sí, como te había comentado, la ley fue pasada originalmente, obviamente, aquí en el Senado de Texas. Después hubo una apelación, se llevó a una Corte Federal del Quinto Circuito, la cual la pausó. De repente, horas después, la Suprema Corte le dijo básicamente a Texas, adelante, mientras la Corte de Apelación está determinando si es legal o no es legal, adelante, pueden implementarla. Lo cual fue el shock, que fue cuando me escribiste y dijiste, sí, ¿qué está pasando? Sí. Y igual, estábamos en las mismas circunstancias tú y yo del shock, ¿no? Porque esto no es algo que es muy común. Normalmente la Corte Suprema espera una decisión de una corte de circuito y ya después evalúa la ley. En este caso se le dio la luz verde al Estado para hacerlo. Esto fue la noticia como que el martes y después, horas después, de nuevo, la Corte de Apelación, la Corte del Quinto Circuito la volvió a pausar. Y hasta donde yo sé, hace horas o la noche anoche, como diría Bad Bunny. Entonces, ahorita está pausada. Entonces, y creo que la razón por la que y las personas que la pausaron o el departamento, o vaya, la Corte de Circuito. Fue la Corte de Circuito Quinta. Entonces, y aún se mantiene así. Y la razón por la que yo creo que lo hicieron es porque la ley realmente es muy ambigua. No hay mucha controversia en cómo se va a implementar, cómo es que van a manejarlo. Hay los suficientes recursos en la frontera para implementarla. Digamos que todo el mundo está de acuerdo con esta ley. ¿Cómo la van a implementar? ¿Basado en qué? Una de las cosas más importantes que a mí me parece un poco peligrosa de esta ley es que, como es un proceso inmediato, o sea, que el oficial ve a una persona que sospecha ser inmigrante, la detiene, la arresta, la lleva a una detención local. Un juez, un magistrado puede determinar, puede tomar su decisión ahí mismo de deportar a la persona, puede quitarle los cargos si la persona decide irse a México ahí mismo. O sea, el juez local va a tomar la decisión, y estos jueces no están entrenados para tomar decisiones que son originalmente y históricamente decisiones de las cortes federales. ¿Qué son las cortes migratorias? Cortes migratorias, correcto. O sea que ya un tema migratorio se puede llegar a una resolución inmediata o ahí en ese momento en una corte criminal o en una corte civil que no anteriormente tenía esa práctica y esa experiencia. Exacto. Y eso obviamente es el peligro que corre una situación que no saben cómo manejarla regularmente. Claro, y lo que quiero poner bastante énfasis en esto es que no hay distinción. Tú como ciudadano americano, mientras tú quepas en el perfil de ser una persona inmigrante que podría ser confundido por un ilegal, podrías también ser arrestado y vas a tener que comprobar de alguna manera, digamos que no traes tu pasaporte en ti, no traes identificación. Claro. Entonces, ahí donde va, no hay una distinción de esto. O sea, esto no nada más nos va a afectar a los inmigrantes ilegales. Podría, en algunos casos, afectarnos a nosotros mismos. Dios te haga recompensado que traigas en ese día la cartera, el pasaporte, la licencia. No, claro. O sea, a mí se me olvida cada rato. No, en buen plan. Sí. Muchas de las veces no la traigo. Y tanta gente que puede en algún momento dado llegar a, por accidente, no contar con algún documento en estos lugares y pues que también con qué tipo de persona le pueda llegar a tocar el oficial. Exacto. Y eso, a ver, esto yo sé que tú me estás haciendo las preguntas, pero te voy a hacer una pregunta nada más a ti. Sí. A ver, si tú
si hay dos tipos de personas y se parecen, Sí. ¿cómo es que tú determinas si una persona está aquí legal o ilegal? ¿Va a ser qué? ¿Basado en qué? ¿Cómo lo ves? Hasta puede haber diferencias, depende de cómo se ven de clase social. Sí. O sea, hay un montón de aspectos que son realmente, pues, que tienen un aspecto de discriminación. Sí, que entra el clasismo, que entra de repente, sí, o sea, sí, el racismo por el hecho de que no crees que pertenezca a tu grupo étnico. ¡Wow! ¡Qué loco! Claro. Y otra cosa que es muy importante notar, esto va a afectar las relaciones internacionales con México, porque muchas de las personas que están cruzando para acá no son mexicanos. Y cuando un juez de corte criminal va a deportar a una persona que no es mexicana, México hasta ahorita está diciendo yo no te los voy a aceptar. Ok. ¿Qué va a pasar con ellos? Ya. ¿Dónde los dejas? ¿Dónde los van a dejar? Ajá. ¿Dónde está definido el plan después de que esto suceda? Sí. O sea, es una ley que en mi opinión está demasiado ambigua. Sí. El lenguaje no es lo suficientemente claro para interpretar ni para un abogado. Sí. Entonces, sí. O sea, tú te vas a agarrar, por ejemplo, supongamos un escenario que tengas un caso, tú vas a buscar de lo complejo que está, vas a buscar dónde proteger a tu cliente, Correcto. pero no tienes una definición exacta de qué recomendarle. Es caso por caso, viendo cuál es la situación que tú puedes llegar a ayudarle. O sea que no hay un abogado en el cual en sí te pueda llegar a decir, lo digo para quienes están, o sea, publicitándose. Exacto. El que te diga, yo te sé defender y te puedo defender basado en esto, porque no lo hay. En mi opinión, hasta ahora no. Ya. Hay maneras de pelear contra el no, arresto, claro. por supuesto. El primero y más evidente es la causa probable, la razón del arresto. Para cualquier tipo de arresto, en la ley de Texas, en la ley y en la ley de Texas Sí. también, Sí. tiene que haber una causa para un arresto. Sí. Si una persona está parada, solamente parada, y es mexicano o latino, ¿cuál es la razón del arresto? Si solamente está parada, estar parado no es ilegal, estar detenido, estar sentado, lo que sea, recargado en una pared, Sí. esperando a una amiga tal vez, Sí. no es ilegal. Dime tú cómo entonces, cuando esa persona sea arrestada, basado en que el oficial determinó, ¿sabes qué? Esta persona posiblemente cruzó ilegal porque está aquí parada en la esquina. Cuando lo arrestan, ¿cómo van a argumentar la razón por la detención? Sí. ¿Qué es lo que los llevó a sospechar? Y fíjate que aquí te va algo en el cual de repente, o sea, no lo estamos analizando, o no lo estamos poniendo, porque es el hecho, vámonos ahí, de un vecino que no le caes bien. Y que este vecino un día llegó amargado y que alguien enfrente de su casa le sube al volumen, tiene una fiesta, le incomoda algo de la fiesta y por la simple intuición que le viene a él, ella o ellos, dice, ¿sabes qué? Sospecho que los de allá enfrente, los que están llegando, alguien es ilegal y me está incomodando el evento que tienen. Le habla a la policía, llega la policía y resulta que no el propietario de la casa, pero alguien de ahí puede llegar a cumplir con ciertas características que el policía tiene basado en esta ley. Ahí automáticamente no hubo ningún delito, simplemente la incomodidad del vecino. Eso también es un riesgo, o sea, el hecho de que una persona diga, yo sospecho que aquel es ilegal y la ley SB4 lo dice que está aquí ilegalmente, ¿se puede proteger o amparar en eso para un pitazo? Podría ser, es un poco difícil porque lo que están, ahorita por lo que vemos en el lenguaje de la ley no vienen, no va al caso una residencia, un arresto en residencia o una orden de arresto a domicilio, no hay un lenguaje de eso para hacer, pero la sospecha de una llamada Sí. es suficiente. Eso es a lo que Sí. voy, de que qué tanto esto está empoderando a gente que tiene ese tipo de inclinación Claro. hacia esa ley, que pueda decir, ok, ahí está, supe de esta ley, me incomoda esta gente, sospecho, nunca le he preguntado, pero sospecho que tiene este estatus. Ahí, Claro, o sea, ¿Es un camino? eso sería una sospecha razonable. Una llamada de alguien que le incomoda o, digamos, lo voy a decir como yo lo pienso, Sí. que es racista,
una Sí. persona que es racista, Sí. antimigrante, que no... Y que puede ser igual que tú y que yo, o sea, Sí, latino, exacto. inmigrante, o sea, Sí. inclusive esto sabemos, o sea, Sí. perdón, pero... Sí, sí. es la verdad, y es mi opinión también. Me ha tocado demasiada en mi experiencia que las personas que desgraciadamente terminan en algún proceso migratorio, en ciertos casos han sido a resultado de una persona mexicana o latina que se creen gringos. Sí, y que es más, tenemos hasta, yo lo puedo decir, tienen el opal en la frente como lo decimos regularmente. Sí. O sea, entre nosotros le decimos, oye, espérame, pero, o sea, Claro. traes el opal en la frente. Y entonces estas personas ponen en peligro a tal vez fulanito de tal que solamente está ahí recogiendo algo, está esperando a su mamá, está Sí, esperando claro. a su hijo saliendo de la escuela, Sí. y sola por ser como nosotros, Sí. ¿sí? Ya estás poniéndolo en peligro, Sí, ¿no? sí, sí, Como sí, es- sí, sí, sí. Entonces, esto, claro, porque una llamada es un testimonio de alguien más, es sospecha. Entonces, eso le da la luz verde a un policía a poder ejecutar ese arresto. Estamos en un año de elecciones. ¿Qué tanto se va a mover? O sea, ¿en qué lugar nos encontramos ahorita? Correcto, por ahora creo que la pausa va a ser, va a durar un poco más de tiempo porque había estado pausada, la volvieron a implementar, luego la volvieron a pausar, entonces esta pausa creo que va a durar un poco de tiempo en lo que se evalúa la legalidad de la ley, de la SB4. Entonces, una vez que eso suceda, por la parte del quinto circuito, dependiendo de la decisión, igual y puede terminar como quiera en la Suprema Corte para una decisión final. Entonces, y eso sería pues estimados a partir de, no sé, mayo quizá, pero todo está ahorita en el aire, no puedo dar una fecha específica porque hay muchos cambios todavía, pero por ahora, hasta la información más reciente que tengo es que está pausada, así que tranquilos. Y recordamos también que algunos de estos aspectos de esta ley ya eran ley, Ok. ya eran posibilidades. La autoridad de Texas de controlar la frontera siempre la han tenido los oficiales de todas maneras. Y cuando hay un arresto por una infracción de tráfico, el departamento de policía trabaja con ICE, trabaja con los oficiales federales para identificar si esta persona es ilegal o no. Y es por eso que en los detenciones condados, en las cárceles de condado criminal, le ponen un hold de inmigración, que es una detención donde indican después de que se resuelva este crimen, se transfieren a inmigración. Esto ahora con esta ley se supone que no va a pasar, que ya ellos toman su decisión solitos. El tema de las elecciones, ¿qué tanto esto va a ayudar o a perjudicar, a acelerarlo o a detenerlo? Ok, pues mira, yo pienso que es... Depende, va a depender. Yo pienso que esta controversia definitivamente va a ser uno de los talking points de los políticos, obviamente. O sea, por ahora yo pienso que esto también es en cierta manera una forma de asustar a la gente, ¿sí? De asustar a los votantes para tomar decisiones drásticas, porque eso es la manera en la que uno logra, como político o como gobierno, poner la gente de su lado. Una de las maneras y las tácticas más comunes es dar miedo, asustar a todo el mundo y listo. Entonces, creo que va a impactar las elecciones definitivamente, pero no sé qué tanto vaya a acelerarse el proceso. ¿Para qué lado se vaya y que vaya a afectar en toda esta... Correcto. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Aquellos que tienen miedo, ¿qué tendrían que hacer? Sí, bueno, primero que todo, siempre estar conscientes de tener la precaución cuando estén afuera. Y eso es en general, siempre he dado ese consejo. Si tienen algún caso pendiente, alguna aplicación, algún proceso legal que están ahorita, que están ya sea trabajando con un abogado o trabajando solos o con alguna organización que ayuda a los inmigrantes, mantener algún tipo de comprobante siempre en el bolsillo, en tu cartera. Algún tipo de comprobante que diga, bueno, yo tengo por lo menos un caso, una aplicación, algo dentro para que esto pueda detener. Recordemos que las personas que están haciendo los arrestos o que van a tener esta autoridad, si llegase a pasar, van a ser oficiales y te puede tocar uno bueno, te puede tocar uno malo, te puede tocar uno razonable, no razonable, neutral, y tú tienes una oportunidad de hablar con el oficial y presentarle, mira, yo sé, no tengo licencia, pero tengo este caso, no tengo aquí tantos años, o sea, no calificó. Entonces, uno tiene que tomar también cartas sobre el asunto y tratar de autoprotegerse teniendo la mayor documentación posible. Aunque sea una identificación consular, aunque sea un pasaporte, lo que tengas, para evitar cualquier tipo de
de argumentación con la policía de que no tienes nada, entonces tú puedes sacar y presentar algo que puede cambiar la opinión del policía. El policía también puede decir, bueno, ¿sabes qué? Tal vez no, yo estoy a favor de esta ley, pero tú ya tienes 10 años aquí, tienes una niña, tienes un pasaporte, empezaste un caso, es un indicativo de que estás tratando de hacer algo como quiera para solucionar tu situación migratoria y puede ayudar. No todo es necesariamente, o sea, claro, un abogado te va a ayudar, un abogado va a defenderte en el caso de que seas arrestado, pero hay maneras de tú tomar ciertos pasos para evitar eso. Y uno de ellos es traer la mayor documentación posible contigo cuando estás afuera. No va a tocar llevar el pasaporte a todos lados. Y ahora sí, vas a tener que identificarte a donde vaya. ¿Qué es lo que pues habría que aclarar de decirles, hey, no te preocupes? O sea, por ejemplo, Crime Stoppers, de que la gente cuando hace ese tipo de llamadas de que, hey, si sabes o sospechas de un criminal, comunícate. ¿Qué bueno y malo es eso ahora? Claro, es una ley que va a contradecirlo, porque hay un recurso muy importante que nosotros tenemos aquí, sobre todo lo que platicamos, personas que han sido víctimas de algún crimen, que depende, esa visa, ese beneficio migratorio depende de la persona tener la comodidad de hablar a las autoridades y reportar estos crímenes, cosa que ahora no van a tener un incentivo para hacer. O sea, es contraproducente porque se supone que esta ley está implementada para prevenir el crimen, pero mucha gente que es indocumentada, que es ilegal, no va a llamar a reportar otros crímenes que están sucediendo porque tienen miedo que ellos mismos van a ser arrestados. Sí, o sea, van a terminar ellos en donde pues querían evitarlo. Exacto. Entonces, ¿dónde está la consistencia? Para mí es... es incongruente, ¿no? Sí, exacto, no tiene lógica. Y bueno, si lo quieren implementar, que lo implementen como lo tengan que implementar, con las razones que realmente son ciertas. Que no lo traten de pintar como que realmente es para evitar el crimen, porque no tiene lógica. Los aspectos que están incluidos en esa ley no hacen ninguna referencia a los crímenes específicos. La ley solo dice si estás aquí legalmente. Eso es todo. Si estás cruzando ilegalmente, eso es todo. Y bueno, te voy a un mensaje general, no necesariamente para el aspecto legal, pero como hispanos, sobre todo los hispanos que han estado aquí y que han tenido las oportunidades antes, yo pienso que como humanos estamos aquí para ayudarnos unos a los otros, ¿no? No porque yo ya estoy aquí, ya estoy bien cómoda, tú te quedas afuera. Y eso creo que desgraciadamente ha sido un aspecto en nuestra comunidad que yo estoy completamente en contra de, que es el que... yo tengo mis papeles, yo estoy bien, por lo tanto los demás no me interesan. Es un problema que afecta a todo el mundo, es un problema que nos puede afectar a nosotros, puede afectar a un ser querido, puede afectar a un primo, a un tío, lo que sea. Entonces, si vamos, y los latinos tenemos mucho poder financiero, nosotros también subimos mucho a la economía, y los inmigrantes, aunque sean ilegales, también contribuyen mucho a la economía, claro. Lo quieran admitir o no. Entonces, si lo usan a los inmigrantes para venderles, ¿por qué no también no estar en contra de o no estar a favor de leyes, o sea, o perjudicando a gente que posiblemente está haciendo su trabajo? Correcto. Honestamente. Sí, correcto. Y el argumento que vemos muchas veces, es que yo entré legal y yo lo hice de la manera legal. Ok, tú tienes los recursos. Hay gente que no tiene los recursos para entrar legalmente. Hay gente que el boleto de avión que tú pagaste no lo puede pagar. No, o sea, entonces hay que ser un poquito considerados y ver, ponernos en los zapatos de esa gente que no tiene sus recursos y que tal vez están sufriendo, no conocemos los que están pasando, no sabemos realmente las historias sistematizados, de ellos. O sea, porque para empezar, o sea, no están a favor de gente de bajos recursos o de escasos recursos. Exacto, entonces, y lo vemos porque... O sea, los negocios se empiezan a hablar el español para llegarle a los hispanos, o sea, llegar a los hispanos, ahora sí, y tú quieres decir, sí, los hispanos, y después, pero cuando realmente te necesitan, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está el se habla español? El se habla español, claro. O sea, los usan, las personas saben que el latino va a pagar, va a buscar el servicio, va a buscar el abogado porque se quiere proteger y va a buscar un abogado que tal vez no habla, que es latino y no realmente es, o es chicano y realmente están ahí para venderles el producto, pero no para ayudarlos cuando realmente lo necesitan. Ya. Pues entonces, Blanca, yéndonos por el tema de lo que estamos hablando, todo lo legal. El abuso de la mujer continúa. Tristemente, cada 40 segundos, si no me equivoco, una mujer es violentada. Pero inmigrantes también. O sea, háblame un poquito de cuál es el, tristemente, beneficio de todo esto.
Claro. Bueno, pues en el caso de la violencia doméstica en específico, cuando tú estás en un matrimonio, obviamente, y eres víctima de, o en alguna relación y eres víctima de violencia doméstica, hay recursos para ti, sobre todo si tu esposo estaba, por ejemplo, te había pedido y ahora en el proceso, vaya, y ahora te está golpeando. Entonces, y tú no tienes que quedarte en esa situación, ¿sí? No tienes que quedarte. Hay autopeticiones, hay autopeticiones para una visa, para obtener residencia, y están basadas en ese aspecto de ser víctima de una violencia doméstica. Okay. Entonces, eso está disponible, y toca recalcar que eso está disponible no solamente para las mujeres, pero también para algunos hombres. Se da en casos, pero Okay. el acto es VAWA, que es víctimas de la violencia doméstica. Ambas parejas, o sea, Correcto. si una abusa del otro, y tiene que entrar estrictamente la violencia física, o si hay, por ejemplo, un tipo de violencia emocional, porque en ocasiones también pues está sometida y a lo mejor ya no le tiene que ser el maltrato físico para que la persona sea sometida y humillada y a lo mejor no pueda hacer absolutamente nada. Claro, en algunos aspectos sí se puede utilizar el tema emocional del abuso psicológico, Sí, pero, y sobre todo si hay evidencia, sobre todo, y eso es muy importante, proporcionar evidencia del maltrato, ¿no? Okay. Si has recurrido a un psicólogo, si te has desgraciadamente autoinfligido algún tipo de herida debido a la depresión, a resultado de este abuso, podríamos argumentarlo de una manera eficaz para poder lograr una aprobación de esta aplicación. Y que, por ejemplo, maltrata a una persona a su pareja. Sí, sí. Ya que maltrata a su pareja, esta persona que la maltrató, o sea, el victimario, no había ningún proceso legal para arreglar sus papeles. Hay oportunidad por acercarse a ti, de que, oye, soy víctima de maltrato, pero la persona que me maltrata, que es mi esposo, no es legal. ¿Hay alguna oportunidad de poder ampararse? Entiendo. Bajo VAWA no, pero hay otro recurso, porque VAWA es específicamente basado en la relación. Trámite, sí. Exacto, y en el trámite. Pero hay lo que se le llama la visa U, y esta visa U, que es otro recurso completamente diferente, es para cualquier persona que sea víctima de ciertos tipos de crímenes. Hay una lista específica de ciertos crímenes, los cuales te hacen que califiques para ese tipo de beneficio. Ya no importa no importa el estatus de la persona que Sí, crimen. exacto. Entonces, en este caso podría ser violencia doméstica, podría ser también asalto a mano armada, podría ser un robo, o sea, hay una lista específica de ciertos crímenes, pero lo más importante y la distinción más importante de la visa U y VAWA es que la visa U es mandatorio que la víctima coopere con las autoridades para proceder con buscar a esta persona, perseguir a esta persona y llevarlo a la justicia, ¿no? Sí, claro. Pero si la persona que es la víctima tiene miedo de hablarles a las autoridades, no puede comunicarse por miedo de su estatus, y no participa, entonces no va a haber beneficio. Ok, ya no. O sea, que básicamente lo que quieren es quitar un criminal más de las calles o de la ciudadanía, pero para poder hacerlo necesita y requiere de esta persona. Si va a cooperar, se le puede llegar a ofrecer una visa U, que es el inicio migratorio para poder estar bien en este país, y la otra persona tendría que enfrentar cargos criminales por la información que va a cooperar la víctima. Exactamente. Y eso es fundamental. Esta visa se hizo para que esas personas que son inmigrantes no tengan el miedo de reportar estos crímenes, para que disminuyan, para que se vuelvan aliados de las autoridades. Ok, ¿y de qué manera esto puede llegar a afectar lo que estábamos platicando minutos atrás de la SB4? O sea, hay contradicciones, hay un choque de las mismas leyes con esto. Pues sí, o sea, honestamente va a haber un clash, porque la gente automáticamente, solo por el escuchar SB4 está en efecto, ya tiene miedo. Ya tiene miedo. No importa que estén en amarillo, no importa que estén en el norte de Texas, tienen miedo. Tienen miedo de
de ponerse de exponerse ellos mismos. Claro. Entonces, lo último que van a hacer, o si yo fuese, me pongo los pies de ellos, si yo fuese un inmigrante y yo no entiendo esta ley, no voy a reportar a fulanito de tal que está haciendo esto, porque yo... No, a tu propia pareja que te está maltratando. A veces está... O sea, es a lo que vamos. O sea, porque llega tanto el poder psicológico sobre estas víctimas que creen que tienen completamente el sartén por el mango, Claro. los victimarios, y que no se pueden, o sea, comunicar con las autoridades, reportar algo, o, oye, simplemente decir, no estoy viviendo feliz en este lugar y no me dejan salirme de aquí. Claro, sí, definitivamente lo va a afectar. Y yo sugiero, y lo recomiendo para todo el mundo, si eres víctima de violencia doméstica, hay organizaciones como AVDA, que se encarga también de proteger, que gratuitamente te representa en un divorcio. No hay necesidad de estar ahí, de seguir en un divorcio. La Corte Civil la Corte Civil es diferente a la Corte Criminal. La Corte Civil es un proceso en el que se llevan audiencias, o se tratan casos que no tienen nada que ver con algún crimen. Pero te puedes divorciar y puedes salir de esa situación si eso es lo que tú buscas. Y también hay recursos, obviamente, migratorios que ayudan por ejemplo, aquí nosotros también sí llevamos muchos casos de violencia doméstica, desgraciadamente, pero nunca hay que mantenerse en esa situación. Si no lo quieres reportar a las autoridades, ok, pero no por no reportar quiere decir que tú tienes que estar ahí como quiera, sufriendo y seguir siendo una víctima. Es que ya te entendí. O sea, que de repente, digamos, esta mujer o persona víctima diga, sí, o sea, yo quiero... O sea, sí me están maltratando, pero no quiero que lo deporten. Porque va a sufrir mis hijos, o mi hija, o mi hijo, porque el papá lo van a deportar. O sea, ese riesgo es el que tanto la ley SB, si se llega a aprobar, como el conflicto de la visa que podría llegar a obtener porque no tiene papeles, podría estar en medio y en juego, y seguiría esa mujer siendo víctima, o esa pareja de este victimario. Y eso pasa, sí, tienes toda la razón, exacto. O sea, eso pasa. Y hay un montón de escenarios así. ¿No estás buscando un abogadito? Oye, yo creo que serías muy bueno. Le sacarías toda la información. Pero eso sí, exactamente lo que estás diciendo es correcto y pasa seguido. Es que qué miedos. Estoy viendo una Rosa de Guadalupe. No traigo los efectos del aire, pero realmente estoy viendo una Rosa de Guadalupe de una situación familiar que, perdón, pero muchas familias latinas la tienen. Sí. O sea, no está nada más así porque sí la Rosa de Guadalupe. O sea, existen esos casos y que, pues, tristemente, tienen que seguir viviendo ahí. Wow. No sabes, antes de esta ley implementarse, no sabes el número de llamadas que yo recibo de mujeres llamándome y diciéndome, ay, mi esposo está en inmigración, lo detuvieron. Yo, ok, ¿por qué lo detuvieron? No, es que tuvimos una pelea y me pegó. Ok, y usted ahora quiere sacarlo de ahí, le va a ayudar. O sea, a ellos no les interesa que las hayan golpeado. La mujer es, ¿quién me va a mantener? ¿Quién me va a tener a mis hijos? ¿Quién me va a cuidar a mis hijos? Él se va... esto pasa muy seguido, muy seguido. Entonces es difícil, ¿no? Porque es la mujer hablándote a ti para que tú defiendas a su esposo que la golpeó. Sí, entonces la tienes que sentar y tienes que averiguar qué tipo de pelea, qué nivel fue. O sea, tienes que jugar el papel un poquito de psicólogo y ver, pasó, no pasó, fue una pelea. Porque hay de dos, hay personas que llaman y dicen, no me pegó, pero pues, me van a creer a mí, soy mujer. Pero es muy raro, ese porcentaje es muy pequeño. La mayor parte de las mujeres que llaman, que han sido víctimas, son realmente víctimas. Sí lo han sido, claro. Pero son, pues, a veces conservadoras o de estilo antigüita de que, pues, es normal, pégame, ya no me pega, ya no me quiere. Es lo que me tocó, mijita, es lo que me tocó. O sea, la típica de que, pues, ahora te aguantas. Exacto. Los gray divorce. Parejas de más de 50 años que se están separando. Se han duplicado el número de parejas de a partir del 90 al sol de hoy que se divorcian. Cuando tú dirías, güey, ya estás más para allá que para acá. Pero, pues pasa y ocurre. Sí, y es válido también. No te tienes que quedar en esa relación. Sin embargo, se sistematizó precisamente en esa generación que esas mujeres no tuvieran las mismas oportunidades laborales. Se agarraron trabajos part-times, solamente que les mantuviera también sus cositas y que posteriormente, y conozco parejas, llegan al divorcio
y no le corresponden las mismas oportunidades laborales a una que a otra. Claro. Tú, ¿qué es lo que ves y qué es lo que se podría hacer? Porque muchas veces inclusive la mujer demanda porque, oye, a ver, espérame, me corresponde algo de los beneficios que a lo mejor hay para los dos, porque hay la pérdida de ingresos para la mujer en un 45%, al hombre también, pero al hombre solamente el 21%. Claro. Definitivamente es lógico lo que está pasando, y te voy a explicar cómo es que yo lo veo. Okay. Cuando hay un divorcio, sobre todo aquí en Texas, es un estado de propiedad en común. Eso quiere decir que la propiedad que ambos compartieron se vuelve parte del matrimonio y se supone que se divide al 50%. Y ahí... ¿Se tiene que existir la licencia de matrimonio para considerar a una pareja matrimonio? En el estado de Texas existe lo que se le llama un matrimonio por ley común, ley en común, que es ley que existía hace años, y que mientras tú puedas cumplir con ciertos requisitos, la ley o el estado de Texas te trata como si fueras marido y mujer, tengas licencia, tengas certificado o no. Hay cosas que tienes que comprobar primero. Una, que hayas vivido con esta persona, que te representaste o se representaron ambos como marido y mujer. Tal vez no estamos casados, pero yo te digo, ay, esposo, esposa, mi esposo, y no estamos realmente casados, pero la gente piensa que sí, porque nos decimos esposo, esposa. Hacemos los impuestos juntos como para recibir esos beneficios, y los hacemos juntos como casados y no estamos casados. Eso podría comprobarse en una ley de una corte que sí estás casado. Hijos también, aunque no se tenga hijos, también se puede comprobar que estás casado mientras tengas esos otros requisitos y que haya un acuerdo mutuo. Por ejemplo, si en cualquier momento tu esposo, que no es tu esposo, la persona con la que tú vives, te dice, ay, mi amor, vamos a este lugar, vamos a comprar la mesa Mr. y Mrs. Pérez, pero no eres tú Pérez, pero él te está poniendo, eso lo puedes usar como evidencia para comprobar que tú te considerabas casada y que ya había un acuerdo entre ustedes que estaban casados, aunque no exista una licencia. O sea que técnicamente la unión libre, quería recordar el término, que la unión libre, libre no es cuando viene ya un tema legal para separar los bienes. Para identificar eso, la unión libre, pues básicamente te está formalizando que tuvieran cierto matrimonio o su relación tuvo cierta formalidad. Correcto. Okay. No es necesario un documento, un papel, pero sí 3 tipos de representaciones que son esas que acabo de mencionar. Entonces, sí se puede, lo hemos hecho varias veces. No lo estás practicando ahorita, pero eso no significa que no conozcas el tema, y es por lo que estoy viendo. Sí. Y sí te me calentaste tantito porque lo recordaste. Sí. Okay. Y voy a explicar, porque cuando normalmente lo que pasa, y lo que vemos en estos casos, es que el esposo ha continuado con su carrera, ha continuado con su vida, ha progresado, tal vez ha llevado a su compañía a otros niveles y ha dedicado todo para mejorar su bienestar. Mientras la mujer hace el sacrificio, se queda en casa, dice, bueno, yo voy a cuidar de esto, tú adelante, hazlo por nosotros, yo cuido a los niños, yo cuido del hogar, yo cuido de esto, tú avanza para que todos mejoremos. Bueno, se supone que se debe pasar. Y uno como mujer dice, bueno, esto me va a beneficiar a mí. Claro. No es el caso, porque lo que pasa es que lo que movemos después es que el hombre, como llega a un nivel de éxito, gracias también a la mujer. 100%, no, 100%, Blanca. Sí. O sea, no es de que de repente tuvo la mujer que ver, no. Sí. O sea, siempre detrás de un éxito hay alguien más. Y en este caso, o sea, ya sea una mujer o un hombre, en el caso que lo vemos mucho de las familias latinas, es la mujer la que le facilitó el de que no se preocupara por los niños, si se preocupaba de repente. La comida, tristemente, porque debería ser una responsabilidad de ambos, el que la casa no fuera un problema, que estuviera limpia, etcétera, etcétera. Claro. Pero prosigue. Exacto. Entonces, el hombre ya avanzó, llega a un nivel de éxito y la mujer dependía de ello o puso su confianza en ese acuerdo mutuo de que vamos a avanzar como pareja. Después el hombre llega a un éxito y dice, bueno, ¿sabes qué? Ahora tengo esto, tengo el otro, estoy obteniendo mucha atención de otras mujeres, tal vez más jóvenes, ya no me tengo que quedar con mi esposa. Bueno, ¿qué pasa con la mujer? La mujer no creció, no avanzó, no trabajó. Su resume o su currículum no está lleno porque ella todo estuvo en casa. Su vida laboral se detuvo en el momento en el que decidió en ese mutuo acuerdo de palabra que ella se iba a responsabilizar de cosas, las cuales
pues él no tenía que hacer, pero que tenían horas hombre Claro. u horas mujer que cubrirse. Exacto. Entonces lo que pasa es que al final el hombre dice, bueno, me divorcio, tú te quedas con esto y yo con esto y listo. No, así no funciona y así no debe de funcionar. ¿Por qué? Porque el hombre va a seguir con el éxito que ya adquirió gracias a su esposa, que se cuida en cargo de los hijos, y la mujer no. La mujer ahora, si los hijos no son mayores de edad, ahora va a tener dificultad en encontrar trabajo porque tiene que tener alguien que le cuide a los niños, ¿o no? ¿Me explico? Sí, claro. Lo que anteriormente el hombre no tenía que pagar en babysitter, ahora la mujer lo tiene que averiguar. Sí. Y si no son, o sea, si ya son mayores de edad, pues también va a decir, a ver, espérame, pero yo no tengo la experiencia que piden laboral para encontrar esa oportunidad. Tengo más de 50, inclusive más de 45, Claro. y buscan a alguien joven o alguien de mi edad, pero con 20, 15, 10 años de experiencia. Claro, Pues, ¿cómo claro. le digo que yo estaba cambiando pañales, sirviendo de comer, Claro. cuando el huevonazo no se quería servir o Claro. hacer su propia comida? Claro, exacto. Y por eso en la demanda de divorcio ponemos manutención de niños, si lo aplica, si son menores de edad, y también pedimos manutención de esposa. Aquí no existe lo que le llaman el alimony porque Texas no lo tiene, pero tienen manutención de esposa. Y la manutención de esposa, nosotros tratábamos de argumentar lo siguiente, que es la calidad de vida que ella tenía durante estos 20 años tiene que seguir. Entonces, algunas veces solicitamos, si tienen más de 10 años casados, sobre todo, entonces solicitamos manutención, podría ser de 5 años, de 10 años, de esposa, no de hijos. Aunque los hijos sean mayores de edad y ellos ya estén por su lado, él tiene que mantener, de cierta manera, o tratamos de conseguir este beneficio para la mujer. Y argumentamos la falta de preparación de la mujer, falta de estar en la ciudad, en el workforce, lo que se le dice, en el ámbito laboral, en la fuerza laboral. Tal vez descontinuó sus estudios porque muchas mujeres dejan la universidad porque dicen, ay, bueno, ahora me voy a enfocar a eso. También eso toma en consideración si la mujer tomó un trabajo part-time y tal vez ella no tenía su propia cuenta de ahorros y lo metía a renovaciones de la casa, esto y el otro, todo eso también se puede reembolsar. O sea, hay bastante tipo de argumentos que se pueden hacer en una petición de divorcio para poner a la mujer un poquito en un nivel más justo, porque normalmente es así, el hombre termina en un divorcio así, la mujer termina aquí. Entonces con la petición de divorcio, la demanda de divorcio, tratamos de buscar beneficios que él se responsabilice para poder compensar por las pérdidas de la mujer. Sí, que sea más equitativo porque digo, hay un número, es 45% de income que pierde la mujer cuando se divorcia, después de los 50, contra solamente el 21% del hombre, que claro, ahora va a tener que pagar por cosas que anteriormente le hacía la mujer, y la mujer va a pagar por todo lo que se supone que el otro cabrón. O sea, que si nos ponemos a ver, el 21 de él más el 45 de la mujer sale bailando, poniendo en el que las familias latinas así crecimos. Y que son en edades, ahorita de los 50, pues que estamos hablando de gente que se casó y que creció, nació en los 60 aproximadamente, y que pues llevan una vida acostumbrada a de que son amas de casa. Claro, que es un trabajo durísimo. No, lo peor del caso es de que yo escuchaba, el trabajo de casa, si no lo haces, todos lo ven. Y si lo haces, nadie te lo agradece. O sea, 100% está cierto. Cañón. 100% cierto. Y es súper triste escuchar, por ejemplo, el argumento del hombre que es, pero ya le estoy pagando manutención de niños, que es el 20% si es un niño, 25% si son dos, de mis ingresos. Ya con eso tiene, que a veces en ciertos casos ponen $1,000 al mes, digamos, y los niños todavía son menores de edad. Tú dime si te cuesta $1,000 mantener a tus niños al mes. No, bueno fuera. ¿Cierto? Es carísimo. Un hijo es carísimo. Y si quieres darle una vida apropiada, una vida amplia para que ellos desarrollen, va a costar mucho más. Y la mamá no se cuida en gastar con el niño. Y por ley realmente solo están obligados a pagar el 20-25% de los ingresos. Entonces, ¿qué vemos ahí también? Muchos esposos que tratan de esconder los ingresos o que reportan esto y no reportan lo otro para disminuir ese porcentaje requerido por la ley. Nos damos cuenta y de que eso. es muy común en el tema también de los latinos de buscar cómo
pagar menos impuestos, y lo entiendo porque a nadie le gusta pagar Claro. tantos impuestos. Sin embargo, hay un punto en el que terminas afectando a tu propia familia. Claro. Cuando viene una situación de divorcio y que tú siempre ganaste en efectivo Claro. para poder demostrar que a lo mejor ganabas una cierta cantidad, pues a esa mujer la vas a hacer ahora víctima por una situación que pues le va a corresponder con el perdón tuyo, pero una chingadera. Claro, nada, una baba. Nada. Es una baba para la escuela, la ropa, la comida buena, porque todo es Sí, claro. mugrero No, hoy en día. Y todo ha cambiado con el tema de la inflación, porque hace algunos años atrás, en promedio, estaban entre unos 250 a 300 mil dólares de que nace a que cumple los 18 Sí. años, que te va a costar cada morro, o sea, cada huerco, cada huerca, cada hijo, cada hija. Con el tema de la inflación, o sea, eso fácil y tranquilamente ha aumentado. Sí. A un punto en el que dices tú, oye, no manches, o sea, ¿cuánta responsabilidad le estás dejando solamente a una sola persona que sistematizadamente la mujer gana hoy en día, que se acerca un poco más, creo que es 85 centavos por cada dólar del hombre? O sea, gana menos. O sea, ya de por sí le está correspondiendo menos. Claro, exacto. Entonces, en esos casos, definitivamente, o sea, si no hay justicia y no hay un acuerdo entre ustedes dos por adelantado, y si el esposo no es consciente, pues lo hacemos concientizar mediante la demanda. Oye, ¿qué recomiendas? Porque hay los contratos prenupciales. Suena bien chida. Es que suena bien natural. Lo hacemos. Ok, ¿qué recomiendas tú previo al matrimonio? O sea, en el caso, pues sabemos que si hacen un contrato prenupcial, son para la persona que tiene a lo mejor ya su propio negocio. Pero si es una mujer la que la están poniendo a firmar algo que no sabe, ¿tú qué le recomiendas? Que hable con un abogado inmediatamente. Inmediatamente, no firmen ese acuerdo, porque en un acuerdo prenupcial tú también puedes poner tus propios términos. Todo es negociable. Te lo pueden poner, el abogado de tu esposo, que ahora es muy exitoso, te puede poner un papel aquí enfrente de ti y decir, no, fírmalo, te va a ir muy mal si no lo... No, siempre asistan con un abogado inmediatamente, porque podemos negociar ese acuerdo, número uno, podemos poner nuestros propios términos ahí. Y te estoy hablando de términos, por ejemplo, de los siguientes ejemplos. Por ejemplo, si el matrimonio termina a consecuencia de infidelidad por el esposo, yo voy a recibir esta cantidad. Si el matrimonio termina a consecuencia de infidelidad por segunda vez, o sea, puedes poner cualquier tipo de término en esto. O si el matrimonio termina antes de los 10 años, si mis hijos todavía están en la escuela, ¿cuánto voy a recibir? Si ya salieron, ¿cuánto voy a recibir? O sea, hay un acuerdo prenupcial puede ser 5 páginas, puede ser 50 páginas. Entonces, siempre recomiendo leer, porque si tú firmas, ya no es muy difícil después tratar ¿Revocarlo? de revocarlo, claro, porque a menos que tú puedas decir, bueno, yo no estaba consciente, la ignorancia no es una defensa. No es una defensa. Y no puedes decir, pues yo no sabía, entonces ¿para qué lo firmó? Entonces, es muy importante conocer lo que estás firmando. Y si no tienes el dinero para contratar a un abogado, hay recursos también. Y si tampoco encuentras unos recursos, pide. Si no hablas el lenguaje, por ejemplo, algunas de las mujeres que que el esposo sí lo habla, pero la mujer no, o viceversa, pueden solicitar que el documento se les dé en español, y lo pueden leer. O sea, y te puedes tú es muy diferente leer un contrato en inglés que un contrato en tu lenguaje. Entonces lo puedes solicitar de esa manera. Y bueno, yo siempre pienso que sí vale la pena una consulta con un abogado para leerlo. Siempre. Digo, ya para empezar, si vienen y te ponen un contrato prenupcial, pues ya es un red flag en el tema de que si te lo está solicitando es porque hay un interés a su favor, que está protegiendo. Sí. Y que tú en el camino te puedes ser parte de eso sin darte cuenta y que al final salgas tú solamente perjudicada y él no. Claro. Y en ciertos casos, ¿ok? Podemos hacer que lo que tú vas a gastar en tu abogado se lo cobramos a tu esposo. Toma, perro. Ajá. Órale, no, pues está buena. Oye, y ¿sabes una cosa? Que aquí yo quería preguntarte algo. Digamos que la persona, porque también hemos escuchado muchos de estos casos, la persona, quien es el esposo, tiene un negocio exitoso, pero de alguna manera cometió algún tipo de fraude, de alguna manera se lleva entre las patas
a la familia y por ende a la esposa. Pero la esposa desconocía literal y genuinamente por completo eso. Sí. Y le afecta económica, laboralmente, inclusive su futuro. ¿Hay alguna manera de protegerla a ella? Si es que al final dice, oye, espérame, es otra persona esa y yo ya no quiero continuar con él. O inclusive, ya no teníamos nada que ver, pero ¿por qué me va a afectar a mí en lo económico? ¿Hay también por ahí maneras de jugarlos a ser creativa como abogado en esto? Sí, siempre, claro que sí. Si realmente eras completamente víctima y eras ignorante de lo que estaba sucediendo, no vas a ser cómplice ni nada de eso. Ahora, si tú le estabas llevando las cuentas a tu esposo, ahí va a ser un poquito más difícil. Tu apodo era la reina del norte. A ver. Pues ahí se me hace que vamos a batallar. Sí, exacto. Y también está tal vez no sabías con certeza, pero había sospecha, aguas, porque también eso también se va a tomar en consideración. Si tú dices, no, yo no tenía idea, pero ibas a la oficina, conocías a los empleados, de alguna manera eras partícipe de eso, aunque no estabas con las manos completamente metidas, pues tienes que tener cuidado también. Si realmente eras víctima y es una persona que del día, de la mañana para la noche ha cambiado en la totalidad, en lo que tú pensabas que era, claro que se puede evitar transferir las consecuencias. No necesariamente le tiene que afectar. Ok, ¿hasta dónde entonces los fondos que venga de una separación, si es que hubo alguna situación que digamos hubo fraude, pues el dinero no fue tan lícito como se tenía, y llega esta persona a ofrecerle un estilo de vida que ya no le puede continuar, pero utilizó a la mujer, ya no continúan ellos en el matrimonio, ¿con qué tanto ella se puede quedar? O sea, ¿qué tanto puede llegar a ser víctima y corresponderle algo por lo menos para que pues no las deje o los deje desamparados a la familia? Claro. Bueno, en esa situación específicamente cuando estamos lidiando con fondos que son ilícitos o bienes que son ilícitos o que hubo un fraude, que hubo algún tipo, desgraciadamente cuando hay una alegación de ese tipo en un divorcio, digamos que se descubre en medio de un divorcio, el proceso civil para, o sea, el divorcio ahí para. No puede haber una decisión porque ahora se está involucrando un aspecto criminal. Y si los fondos y los bienes son fraudes, son bienes y fondos ilícitos que han llevado a comprar bienes, pero no se sabe de dónde salió esos fondos, ahí es completamente posesión de gobierno. Hasta que se determine de dónde vienen, pues le pueden congelar todo y no tiene derecho a nada, sea esposa, sea no esposa, ni siquiera aunque quiera decir, voy a argumentar, voy a divorciarme. No, pausa el proceso civil, se tiene que primero determinar toda la parte criminal. Te puedes divorciar de él al mismo tiempo, pero no vas a poder tocar un tema de los bienes, de lo que le toca, hasta que... Porque cuentas, todo lo que está congelado sigue congelado hasta que no se determine, o sea, ¿qué es? La legalidad de eso. Wow. Solamente puede haber una distribución por una corte civil de bienes que han sido confirmados, que están establecidos, ya sea por impuestos, por las escrituras de las casas, títulos, etcétera. Fuera de ahí, si es un aspecto criminal, fraude, etcétera, a la corte criminal. Ya, ok. Bueno, entonces ahora ya tiene más sentido todo lo que te platiqué de la historia detrás de cámaras, de lo que se llegó y concluyó absolutamente todo. Fue por eso. Sí. Ya, wow, qué loco. Porque un juez civil no puede tocar. Eso es la parte interesante de la distribución de los distintos tipos de casos. Sí, y los casos. Una corte de civil es una cosa, una corte criminal es otra, una corte migratoria es otra. Entonces, cuando se trata de bienes matrimoniales, si todo es legal, entonces la corte civil lo va a dividir de la manera que es más justa para poner a la persona en la misma posición, una posición que es justa. Ok, perfecto. No, pues, Blanca, yo creo que llegamos a tocar más temas de los que pensábamos en la plática. Se hizo y puso buena la chorcha, pero creo definitivamente este último va también a generar muchos clips, a generar mucha información y mucho interés, porque es que yo no sé también si sabías, pero los matrimonios están aumentando. Sí. Lo que parecía que se habían dado cuenta de que, pues podemos vivir en unión libre, una que pues tampoco es tan libre como se piensa,
Y dos, es que la gente pues está nuevamente volviéndose a casar, Sí. confiando en de que esto, que tú crees que sea bueno o malo, en un tema de protección como persona. Esa pregunta está bien difícil porque yo he estado casada anteriormente. Mi experiencia no fue mala, pero no es algo que es un proceso difícil de pasar, un Sí, divorcio. claro. Por lo tanto, el dolor de cabeza para mí no vale la pena. Entonces, el matrimonio, en mi opinión personal, no es algo que realmente indique tu compromiso con la persona, con tu pareja. Ya. Pienso que hay muchos otros métodos de mostrar tu compromiso que son más allá que un papelito que te da el gobierno. Pero si estamos basados, si tu plan es tener hijos, si tu plan es formar una familia, si tu plan es formar un futuro en equipo para tener esa protección, yo sí recomiendo que se casen, porque no van a tener entonces, porque va a haber dos procesos y en un caso de divorcio, cásense para poder divorciarse bien. Ya. Pues si me entiendes, o sea, sí, totalmente. es un poco ridículo, pero bueno, lo voy a explicar. Si tú, vaya, te quieres casar, y en el futuro, si estás casada y en el futuro te divorcias, ok, vas a pelear tu divorcio y nada más, pero no vas a tener que pelear también que estabas casada. Entonces, ¿sí me explico? Ya te entendí. Es un layer menos, es un trámite menos que hacer. Claro. Antes de entrar en los bienes, la división de bienes, la distribución de bienes, manutención, todo eso, si tú no tienes una licencia, un certificado de matrimonio, una declaración matrimonial o cualquier tipo de documento, aunque sea en el extranjero, que indique que están casados, vas a tener que pasar por el primer paso, que es comprobarle a un juez en el estado donde vivas, en este caso Texas, que tú estabas casada y que cumpliste con los 3 requisitos, que vivías con ellos, te representaste como esposa, marido y mujer a la gente, y había un acuerdo mutuo, ¿sí? Lo que se le llama meeting of the minds, un acuerdo en el que estamos en la misma página, que estamos casados. Entonces, si no tienes el documento, vas a tener que primero pasar. El juez primero va a resolver si estás casado o no. Ya después de que dices sí o no, entonces vamos a distribuir los bienes. Entonces es un step segundo a tomar, más bien primero, porque eso se identifica primero. Claro. Y que es un costo, ¿no? Porque si estamos hablando de que van a estar involucrados los abogados, pues obviamente te van a cobrar los honorarios de las horas que cada uno de los abogados esté involucrado. Exacto. Y es más difícil, y no es fácil comprobar un matrimonio. Tampoco es ok, era lo que te iba a preguntar. O sea, no por el hecho de que tú ya lo traigas, van automático que te lo van a dar. No, tienes que, en un caso nos tocó incluir un periódico en donde habían asistido a un evento y el periódico los puso a señor y señora, entonces lo utilizamos para mostrárselo al juez, textos de mi esposa, amor, o sea, cosas que practiquen una pareja. Claro. Y una pregunta, los certificados de matrimonio de México hasta la Patagonia o de cualquier otro lado del mundo, ¿son válidos aquí? Son válidos, sí. O sea, ¿no te tienes que volver a casar en Texas? No. Ok. No. Okay. Es completamente válido. De hecho, inclusive con inmigración también, si tú vas a pedir a tu esposa, pero te casaste en México, pero tú eres ciudadano, la puedes pedir, aunque tu certificado de matrimonio, puedes comprobar que es tu esposa con tu certificado de matrimonio mexicano, hondureño, salvadoreño, guatemalteco, de lo que sea. Ya. Obviamente te requerirá su transcript correspondiente. Exacto, con su traducción y su transcript, y eso no es complicado. Así que eso es fácil. Si están casados en otro país, que eso no los detenga para aplicar para un beneficio migratorio. Creo que el tema de matrimonio lo vamos a continuar platicando en más de una ocasión, porque esta va a ser tela de dónde cortar, que al final del día, o sea, no es tu rubro, pero creo que siempre te termina encontrando algún tema de los matrimonios con lo que tú llegas a abarcar, porque la experiencia la tienes y pues que no involucra a una pareja casada. Claro, tengo mucha experiencia en eso porque entré en muchos juicios por eso, porque no solucionamos, es muy emocional, la gente está muy traumada, muy dolida. No piensa con la cabeza, todo lo empieza a sacar emocionalmente de ambas partes. Sí, es más fácil un caso criminal que un caso de divorcio. ¡Qué loco! A ver, cuéntame, porque recuerdo uno que me mencionaste mucho, que se quedó muy marcado, que dijiste tú, no manches. O sea, en el cual las parejas no se ponían de acuerdo o en el cual tú decías, oye, ya párale. Sí, duramos casi 2 años en ese caso, 2 años de cortes cada 4 meses. O sea,
órdenes temporales en lo que se tomaba decisión, órdenes de restricción, visitas supervisadas con los niños, o sea, todos los recursos en la ley civil que puede haber para un divorcio, los tomamos. De hecho, este caso fue pro bono para terminar. Yo creo que de ahí después ya renuncié. Okay. Pero sí, y es que uno se mete porque tiene, esto no es justo, voy a pelear por esta persona. Claro. Y luego ya estando dentro es difícil, aunque no te paguen, es difícil dejarle a la persona a medias. Tengo 2 preguntas y van a ser bien rapiditas porque ya va siendo la hora, la estoy viendo, en la que te vas a ocupar y tienes que entrarle. La primera es, ¿qué tan rápido se puede uno divorciar? Porque dicen que es muy lento. ¿Y qué tan económico es divorciarte? No metas lo pro bono, porque es la segunda pregunta que te tengo. Pero dame esa respuesta, que son 2. Ok, perfecto. Por ley, 60 días es requerido. O sea, hoy hago la petición, toma 60 días. Si todo está por acuerdo, si no se van a pelear por nada, 60 días es lo más pronto que puede pasar, porque el Estado de Texas requiere un periodo de pensarlo bien. 60 días es ese periodo. O sea que antes de 60 días no va a pasar, imposible. Hagan lo que hagan. Si no se pelean, ¿ok? Si hay cosas a distribuir, discutir, acordar, ya sea custodia de niños, bienes, manutención de niños, manutención de esposa, etcétera, sin un acuerdo pudiese llegar, pues, ya me dijiste 2 años. 3 meses, 2 años, hasta 3 años en ciertos casos. Ok. Sí. Y en el tema del costo, dicen que es muy caro casarte. Repito, no metes lo pro bono. Lo pro bono es una segunda pregunta que te tengo. ¿Qué es qué es caro y qué es barato casarte? Me refiero por ejemplo, por supuesto, si se va extendiendo, va a ser caro porque están más horas trabajando los abogados y más que peleando. Sí. Pero en el tema de que ya estamos de acuerdo, ya tú y yo nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, van a ser en el periodo de 60 días. ¿Depende del abogado? Puede depender del abogado, pero definitivamente depende más de las personas. Si ustedes ya tienen un acuerdo, aunque sea en un papelito, y no lo entregan, las horas son muy pocas, porque solamente es ponerlo en término legal. Lo que toma el tiempo, la mayor parte del tiempo, son las negociaciones. Ir a un mediador, ¿sí? Son 4 horas peleando, y a veces 8 horas. Y perdón por la pregunta, pero te había dicho que nada más eran 2. Pero, ¿tú puedes representar a ambos? Recuerdo, es que tú me hiciste un comentario que por eso mismo quiero saberlo. Si es que llegamos aquí, mi morra y yo te decimos, mira, aquí ya está acordado. Sí se puede. Sí se puede, pero se les tiene que dar un documento, una carta a firmar que dice que ustedes están conscientes de que ambos están siendo representados por el mismo abogado y ustedes renuncian a cualquier reclamo en contra por algún tipo de bias o algún tipo de conflicto de interés. No es mi práctica hacerlo, en muy pocos casos lo hago, a menos que tenga con certeza que ambos son amigos, que están bien, porque siempre empiezan bien y después terminan mal. Sí, tú conseguiste a la abogada, era tu amiga. Yo no sé, ya habías hablado con ella, entonces preferimos no entrar en eso, que cada quien consiga su abogado. Sí es más caro, pero si realmente no tienen un acuerdo conciso y formal, es mejor cada quien el suyo. Listo, y esta sí es la última. Sí. ¿Cómo un abogado considera a un caso pro bono para poder aceptarlo? Porque obviamente es algo que es un costo altísimo. ¿Cuál es decisión de cada uno o cuáles son las características que un abogado tiene que ver para tomar un pro bono? Es completamente personal. Por ejemplo, en mi caso, en esta situación que duró, era una muchachita que ella limpiaba casas, tenía una niña, le quitaron la custodia de la niña, la abogada del partido del esposo era carísima y él tenía como 30 años de experiencia ella, y el esposo tenía mucho dinero y ella no tenía nada. El esposo tenía mucho dinero por fuentes ilícitas, pero entonces, y ella no, ella limpiaba casas. Entonces lo analizamos, realmente yo la entrevisté a largo plazo, hice preguntas para ver si había maltrato de niños, porque eso es un aspecto que tienes que considerar, y determiné que era un caso que quería tomar de todas maneras. ¡Qué chido! Digo, qué chido, qué triste historia,
pero yo no sabía de esto que me estás diciendo, y cuando empezamos a platicar de todos los temas de divorcio y de todos los temas de posibles escenarios, previo al que yo inclusive te dijera, ya estábamos comentando esto, porque la realidad siempre rebasa la ficción. Nosotros podemos crear una historia, pero siempre la realidad va a ser más fuerte de lo que cada una de las personas vive, y que cuando viene a ti dices tú, wow, no manches, o sea, si yo lo hubiera escrito me hubiera quedado corto o corta. Claro. Claro. Perfecto, Blanca. Claro, no, claro. pues no, encantado de platicar contigo como siempre. Igual. Se puso increíble la chorcha y tú eres mi abogada. Igual. Vamos a continuar platicando. Mil gracias a ti por No, al siempre contrario. sacar lo mejor de mí. Al Así que contrario. muchas gracias. Gracias. A los que no escucharon, te saqué hasta la tos. Así Sí, que hasta el puso ataque. buena. Se puso buena. Fue el coraje. Tan buena la plática, sí. Pero bueno, en fin, aquí dejo todo esto, voy a compartirlo e igualmente estoy dejando la información de la abogada, que esto literalmente fue una conversación que habíamos platicado nosotros. Ninguno de los dos tuvimos un acuerdo comercial para esto. Yo comparto toda esta información, así como he compartido de diferentes especialistas y expertos, porque creo que esto es lo más padre, Sí. informarnos y poder compartir lo que sabemos para que, y yo lo voy a decir, no lo tienes que decir tú, Blanca, para que no te pendejeen, la verdad. Porque se siente bien feo que solamente era información la que necesitabas para poder obtener una oportunidad como inmigrante, como latino, ante algo, un sistema, una organización o simplemente el mundo allá afuera. Sí, efectivamente, de acuerdo. Este es mi pro bono. Me encanta, Perfecto. me encanta. Listo, pues bueno, Me ahí está. encanta. Suscríbete, like, ya está la información de la abogada Blanca, mi amiga, que ambos regios nos llevamos muy chido, ¿eh? Sí. Chido. Chao.